el ámbito de la violencia contra la infancia y en analizar el fenómeno de la polivictimización, que es una de las principales aportaciones de esta teoría, y el trauma complejo como consecuencia más relevante. Bien, antes de nada sí que quiero recordar algo que no siempre tenemos en mente y que debe configurar el principio básico para todos aquellos que trabajamos con menores de edad. Y es que el bienestar de los niños y niñas es nuestra responsabilidad, la de todos, la nuestra obviamente como profesionales, como académicos, como científicos, pero también la del ciudadano que ve a una niña que necesita ayuda o a un niño en peligro. La responsabilidad es de todos, de toda la sociedad. Esta es una campaña que se llevó a cabo en España para intentar de algún modo sensibilizar respecto a este problema, porque como bien se ha dicho, es un problema que nos cuesta mucho ver, detectar y sobre todo notificar a la autoridad, ¿no? Porque para poder comprender la perspectiva de la victimología del desarrollo hay que contextualizar antes de nada a la infancia en nuestra sociedad. ¿Cuál es la situación de los niños y niñas ante la violencia? Y podemos afirmar que ya desde la antigüedad, cuando se sacrificaban niños y niñas con carácter ritual o estos trabajaban muy duramente en largos periodos de tiempo, la vida y el bienestar del menor han estado muy poco valoradas. La mayoría de datos históricos que poseemos sobre el respeto a la infancia y a sus necesidades corroboran esta afirmación. Pero es que esta poca valoración de la vida y el bienestar de la infancia se observa aún hoy en la visión adultocéntrica que tenemos de la sociedad. Solo hay que pensar, y no voy a extenderme sobre este tema porque realmente lo he hecho en otros foros, cómo se ha tratado a los niños, niñas y adolescentes durante la pandemia, cómo las escuelas fueron lo primero que cerró en muchos países del mundo, incluido España, y lo último que ha abierto, con muchas críticas y reticencias sociales, a pesar de que la ciencia ha demostrado que los niños no son ni de lejos los supercontagiadores que se creía, ni los colegios son los lugares en los que se produce más contagio por el virus. Pese a ello, hemos tenido una visión muy adultocéntrica en todas las medidas que se han tomado y España es uno de los países en los que más visible ha sido este problema. Y para ilustrar este adultocentrismo, déjenme que les cuente brevemente el caso de Mary Ellen Wilson en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Mary Ellen fue una niña de 9 años sometida a graves malos tratos por parte de sus padres allí en Estados Unidos. La importancia de este caso es que se trata de la primera sentencia judicial que condenó la violencia contra la infancia tras el descubrimiento de una trabajadora de caridad que vio la terrible situación en la que se encontraba la niña. La cuestión es que esta profesional tuvo que apelar a la ley contra la crueldad hacia los animales, que sí existía, para denunciar los malos tratos a los que Mary Ellen estaba siendo sometida, porque lo que no existía todavía era una ley específica que protegiera la infancia. Los niños y niñas en aquel momento tenían incluso menos derechos que los animales domésticos. Y esta poca valoración de la vida y el bienestar de la infancia ha influido en el problema que hoy tratamos y parece relacionarse, entre otros motivos, en primer lugar, con que el maltrato y el abuso infantil han sido recientemente reconocidos como problema por la academia. No es hasta el año 1962, con la aparición del artículo de Henry Kempe y colaboradores, The Battered Child Syndrome, cuando por primera vez en la historia se presenta el problema de la violencia hacia la infancia bajo el término malos tratos. El impacto de esta publicación contribuyó a la creación de leyes protectoras de la infancia y a importantes cambios en la visión social y profesional que existía sobre este tema. Pero no será hasta casi 2 décadas después, en 1978, cuando Kempe vuelve a publicar un artículo revelador, El abuso sexual, otro problema pediátrico oculto, destacando el gran desconocimiento social y profesional sobre este tema. Aquí el doctor Kempe y su libro más importante, Niños maltratados, que fue una verdadera revolución en la época, ¿no? Henry Kempe fue un pediatra realmente preocupado por lo que era el bienestar de los niños, ¿no? Y realmente es un referente que todos tenemos que reconocer. En segundo lugar, la infancia como colectivo ha sido considerada una propiedad de los padres, consideración secundada por la religión y por el sistema legal, y que provoca la aparición del concepto de no intromisión en la vida familiar,
que todavía resta vigente en la actualidad en España y nos dificulta notificar situaciones de violencia que pueden estar sufriendo los niños y niñas en la casa de al lado. La concepción de la infancia como un periodo de la vida diferenciado y con derechos propios ha sido consecuencia de una evolución lenta y progresiva sobre lo que es y lo que debe ser un niño, sus características y sus necesidades. La consideración de los hijos como propiedad y posesión de los padres, de otras personas o incluso de instituciones, ha llevado a justificar las agresiones hacia la infancia como métodos aceptables de disciplina y educación. Este documental que pueden ver, Los monstruos de mi casa, está de forma gratuita en la plataforma Vimeo y es un documental que se hizo en España que muestra realmente lo que hoy estamos hablando, ¿no? Cuando el que maltrata, cuando el que daña al niño es alguien que vive con él en su propia casa, ¿no? Y finalmente, no es hasta el año 1989 que los estados acuerdan que los niños y niñas tienen unos derechos específicos en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención reconoce a todos los niños y niñas como sujetos de derecho, independientemente del país en el que hayan nacido, definiendo la infancia como todo ser humano menor de 18 años, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya conseguido antes la mayoría de edad. La Convención ampara y defiende el derecho a ser niño, basándose en la necesidad de poder disfrutar la infancia cuando corresponde para poder llegar a ser un buen adulto. Es decir, la Convención nos insta a que cuidemos a los niños y niñas para que los adultos del futuro sean realmente personas sanas e integradas. Y en el artículo 19, concretamente, obliga a los Estados parte a proteger a los niños y niñas contra toda forma de violencia. Y bien, teniendo este contexto en mente, esta sesión se enmarca, como les comentaba, en los estudios victimológicos del doctor David Finkelhor, director del Crimes Against Children Research Center, que está en la Universidad de New Hampshire, en los Estados Unidos, y que es el ideólogo y máximo representante de una teoría que surge para poder explicar y ofrecer recursos al problema de la violencia contra la infancia en base a estudios que demuestren que las medidas que se toman son realmente eficaces. He tenido la gran suerte de poder trabajar con el doctor Finkelhor y su equipo y tengo que decirles que es la principal inspiración y guía de aquellos que investigamos en este ámbito en todo el mundo. Aunque, como ven, conocerlo no fue un momento que generara demasiado interés a mi hija. El tema de la conciliación se puede demostrar en esta fotografía. Pues bien, una de las propuestas que surgen de la teoría de la victimología del desarrollo es sustituir el término maltrato infantil, muy usado en el ámbito social, pero con una connotación muy restringida a un tipo de violencia cometida por los padres o cuidadores principales del niño, por el de victimización infantojuvenil. ¿Y por qué se propone el uso de este término, victimización en lugar de maltrato infantil? Pues bien, porque es mucho más amplio y además de incluir las formas de violencia contra la infancia más conocidas, como el maltrato físico, el emocional o el sexual, a su vez refiere a otras formas de violencia, como el acoso electrónico o aquel cometido por los iguales, que también tienen un impacto en el desarrollo del niño o niña. Así, la victimización es el daño o perjuicio causado a una persona, en nuestro caso a un menor de 18 años, como dicta la Convención, por el comportamiento contrario a las normas sociales que sigue otra persona o grupo de personas. Desde una perspectiva victimológica, el hecho que sean actos cometidos por otros seres humanos, generalmente por personas con las que el niño o niña mantiene una relación de afecto, es decir, la malevolencia del acto, el sentimiento de traición por parte de otro ser humano, especialmente cuando es una persona conocida o del entorno cercano a la víctima, la injusticia del acto en sí mismo y el hecho de que la victimización vaya en contra de las normas morales socialmente establecidas posiciona a la víctima en un alto riesgo de desajuste, ya que destruye principios básicos de seguridad, como la creencia en un mundo justo, descrita por Lerner, el sesgo optimista de Weinstein, según el cual subestimamos nuestra vulnerabilidad personal ante acontecimientos vitales adversos, o los supuestos básicos de confianza en uno mismo, en los demás y en el futuro de Janov Bullman, entre otras teorías victimológicas que explican el porqué del daño causado por la victimización.
Así, las diferentes formas de victimización en la infancia y la adolescencia pueden dividirse, en primer lugar, en función de su incidencia general en la población, desde aquellas pandémicas, es decir, muy frecuentes, como puede ser el castigo corporal. Tanto en España como en México es realmente un problema el elevado uso de castigo físico que hacen los padres dentro de las familias, a formas de victimización agudas como el acoso escolar o extraordinarias como el secuestro y el homicidio de un niño. También puede clasificarse en función de sus características, es decir, delitos comunes como hurtos, robos o vandalismo, victimización por parte de cuidadores como el maltrato físico o emocional, victimización sexual, victimización por parte de iguales como el acoso escolar o el dating violence, exposición a violencia ya sea familiar o comunitaria y victimización electrónica como formas como el cyberbullying, el online grooming, el happy slapping, entre otras que van apareciendo. Finalmente, las formas de victimización también pueden agruparse en función del periodo evolutivo en el que generalmente acontecen. Así, hay momentos críticos en el desarrollo que incrementan el riesgo de determinadas formas de victimización, como el neonaticidio en recién nacidos, la victimización sexual que suele iniciarse en la etapa prepuberal o las formas de victimización cometidas por desconocidos que suelen acontecer ya en la adolescencia. Y esta es la base de la victimología del desarrollo, entender que la violencia se presenta en formas distintas, con frecuencias distintas y tiene consecuencias distintas que deben ser tratadas por programas de intervención distintos en función de la edad en la que se produce. Y que trasladar los principios de la victimología adulta a los niños, niñas y adolescentes es una forma de adultocentrismo que sesga los resultados que puedan obtenerse en los estudios con niños y niñas e ignora las particularidades de la victimización infantojuvenil, impidiendo ofrecer recursos efectivos de intervención y prevención. Pero la victimología del desarrollo hace otra aportación muy relevante, que es objeto de investigación en todo el mundo y que tiene una gran importancia, especialmente en el tratamiento que se ofrezca a las víctimas. Esta perspectiva defiende que las formas de victimización deben evaluarse de forma comprensiva, dado que con una elevada frecuencia se dan interrelaciones entre ellas. Así, difícilmente encontraremos que un niño sea solo víctima de abuso sexual o de maltrato físico o de acoso escolar. Estos niños y niñas tienen que ser diagnosticados y su intervención debe ser diferente, como veremos. Porque los estudios llevados a cabo hasta el momento indican que los niños y niñas que experimentan una forma de victimización tienen entre 2 y 3 veces más riesgo de experimentar otras formas de violencia a lo largo de su infancia y adolescencia. Las experiencias de victimización en la infancia sitúan al niño o niña en riesgo de nuevas formas de victimización. Suponen una vulnerabilidad que incrementa la probabilidad de vivir nuevas experiencias de violencia. Y esto es lo que ha venido a llamarse la Web of Violence o red de violencia, en la que se encuentran algunos niños y niñas. Y toda esta red de violencia y estas victimizaciones múltiples se conocen como polivictimización, fenómeno definido como la vivencia durante la infancia de múltiples experiencias de violencia interpersonal diferentes en distintos episodios. Es decir, para algunos niños y niñas la experiencia de victimización no es un acontecimiento puntual, sino que constituye una condición vital crónica. Los estudios sobre los efectos acumulativos de la violencia han empezado a aparecer en las últimas décadas y realmente muestran que haber sido víctima de varios acontecimientos de violencia interpersonal durante la infancia se encuentra asociado a unos efectos mucho más devastadores que cualquier tipología de violencia por sí misma. Como veremos posteriormente, la relación de la polivictimización con el trauma complejo es muy estrecha. Pero esta mayor vulnerabilidad de la que hablamos no se distribuye siguiendo un patrón de normalidad en la población general, sino que existen colectivos en los que deberíamos centrar nuestros recursos para intervenir de forma temprana. Estos son aquellos niños y niñas que residen en países en vías de desarrollo, caracterizados por altos niveles de violencia comunitaria, delitos comunes, agresiones, homicidios. Los que pertenecen a minorías sexuales,
niños y niñas con problemas de salud mental, especialmente trastornos de la personalidad, problemas de conducta, problemas de adaptación social. Niños y niñas tutelados por el sistema de protección, con familias violentas y disfuncionales, aquellos involucrados en el sistema de justicia juvenil, así como las víctimas especialmente de abuso sexual. La polivictimización tiende a encontrarse con una mayor frecuencia en estos colectivos y es algo que debemos tener en cuenta. A su vez, Finkelhor y sus colegas han descrito 4 caminos o pathways que conducirían al niño o niña a la polivictimización. Estos serían crecer en una familia violenta en la que el niño está expuesto a múltiples formas de victimización intrafamiliar. También crecer en una familia disfuncional en la que se dan problemas graves de salud mental, abuso de alcohol y drogas, problemas económicos que impiden una correcta supervisión del niño, niña o adolescente. Crecer en un barrio peligroso, con altos niveles de violencia comunitaria, delitos comunes, agresiones y homicidios a los que el niño o niña está expuesto. Y los problemas emocionales que presenta el propio niño, como trastornos de la personalidad, problemas de conducta, problemas de adaptación social, como comentábamos, que disminuyen su capacidad de autoprotección y lo colocan en situación de alto riesgo. Así, la polivictimización, repito, no se distribuye siguiendo el patrón de la curva normal, sino que hay contextos de alto riesgo en los que deberíamos intervenir de forma temprana. Y un paso importante siempre para hacer frente a la violencia contra la infancia es conocer su extensión, saber cuántos niños, niñas y adolescentes sufren experiencias de victimización en un determinado país. Porque los estudios epidemiológicos en el ámbito de la violencia son fundamentales, ya que si no podemos medir el problema, si no podemos cuantificarlo, no podemos manejarlo. Pero para ello necesitamos tener también instrumentos robustos, basados en teorías sólidas y con excelentes propiedades psicométricas. Y siguiendo la perspectiva de la victimología del desarrollo, el instrumento que se considera un gold standard en la evaluación de la victimización infanto-juvenil es el Juvenile Victimization Questionnaire, usado en todo el mundo y que nos permite la comparativa de nuestros datos con las de otros países. El JVQ está formado por victimizaciones agrupadas en 6 módulos que pretenden incluir un amplio número de formas de violencia, delitos comunes, victimización por cuidadores, victimización por parte de iguales o hermanos, victimización sexual, la exposición o la victimización indirecta a la violencia y finalmente la victimización electrónica. La adaptación española del instrumento pueden encontrarla en el artículo que ven en la diapositiva, publicado en la revista Psychology of Violence. Pero debo decirles también que existe una versión aplicada en Chile y otra versión que también se ha usado en México. Aquí pueden ver 2 de los principales artículos con el JVQ en estos países. Entonces, realmente tenemos ya datos también de otros países de habla hispana, no solo España. Y el JVQ presenta diversas versiones que pueden utilizarse en función de los objetivos del evaluador. Así, la primera versión de autorreporte tenía 34 ítems a los que se añadieron 2 más para evaluar la victimización electrónica. Y son versiones para niños de 8 a 17 años y también hay una versión de autorreporte retrospectiva para adultos. Pero también hay una versión de entrevista para aquellos casos en los que queremos profundizar en las experiencias de victimización que reporta el niño, como quién fue el victimario, la frecuencia de la victimización, si se notificó o no el caso a las autoridades, entre otras. Una versión para padres y cuidadores principales de niños y niñas menores de 8 años a los que podemos preguntar por las experiencias que ha vivido este niño, dado que no puede ofrecer un autorreporte. Y la versión actual, que tiene 56 ítems y ha incorporado mejoras en la evaluación de la victimización electrónica, las conductas de negligencia por parte de los cuidadores principales del menor y más ítems sobre secuestros y exposición a violencia, no solo entre los padres o cuidadores principales, sino también a los hijos y a otros familiares como pueden ser los abuelos. Los autores proponen incluso el uso de una única pregunta que se plantea al niño o niña de forma rutinaria en contextos como el sanitario o el educativo y que permitiría, si es necesario,
aplicar posteriormente versiones más largas del instrumento. En el ámbito victimológico, esto ahorraría muchísimo tiempo y permitiría hacer un screening a todos los niños y niñas. Así pues, ¿cuál es el porcentaje de niños y niñas víctimas de la violencia? Si analizamos los estudios que hemos llevado a cabo en España desde el grupo de investigación que dirijo, esta respuesta tengo que decirles que depende del origen de la muestra que analicemos y ahora voy a enseñarles estas diferencias. Es decir, la victimización varía en función del colectivo que estemos evaluando. Así, en una muestra de 1.107 adolescentes de la población general en España, el 83% de los jóvenes reporta haber sufrido alguna forma de victimización a lo largo de su vida de las 36 evaluadas. La media de victimizaciones, como ven, es cercana a 4, así que los casos de victimización única son realmente muy poco frecuentes. Resultados similares se han encontrado también en otras regiones de España, como en la Comunidad Valenciana con el estudio de Játiva o en el País Vasco con el trabajo de Indias y de Paul. ¿Pero qué ocurre en México? En México, en Morelia concretamente, en una muestra de 1.068 adolescentes de la población general, el 85,5% de los jóvenes reporta haber sufrido alguna forma de victimización a lo largo de su vida de las 38 evaluadas. En este caso se incluyeron 2 preguntas más relativas a secuestros. El JVQ permite hacer estas variaciones en función del país y de las características y necesidades que este país tenga respecto a la evaluación de la violencia contra la infancia. Nuevamente, fíjense, los casos de victimización única son muy poco frecuentes, siendo la media de victimizaciones de 4,5. Pero desde España no queríamos únicamente analizar lo que ocurre en la población general, sino también observar a aquellos niños y niñas que se encuentran en contextos de riesgo y que en general suelen recibir escasa atención en los estudios. Así entrevistamos a 149 niños y niñas de entre 12 y 17 años en fase de evaluación diagnóstica en 14 centros de salud mental. Prácticamente, como ven, todos ellos reportaron haber sido víctimas a lo largo de su vida, un 99,3%. En este caso, la media de victimizaciones se dobla y llega a 6. Y esto es lo verdaderamente importante. Estamos hablando de que hay muchas más polivíctimas en este colectivo. En el tercer estudio analizamos a 129 niños y niñas de entre 12 y 17 años tutelados en centros residenciales y de acogida del sistema de protección. En este caso, todos ellos habían sido víctimas de la violencia, lo cual es esperable, dado que por ello fueron retirados de sus familias. Lo que quizás es más grave es que la media de victimizaciones asciende a 9 y nos muestra un grupo de niños y niñas víctimas de múltiples formas de violencia. Finalmente, entrevistamos a 101 jóvenes de entre 14 y 17 años implicados en el sistema de justicia juvenil por sus conductas infractoras y, como se observa, todos ellos manifestaron haber sido víctimas de la violencia a lo largo de su vida. La media de victimización es la más alta de todos los grupos y muestra la estrecha relación existente entre las experiencias de victimización y la comisión de conductas antisociales y delictivas, un tema puramente criminológico que todos conocemos cuando trabajamos en este ámbito, ¿no? La relación que hay entre ser víctima y cometer una conducta antisocial o delictiva. Y si pasamos a analizar los módulos específicos de victimización, en los estudios españoles que se han publicado desde la perspectiva de la victimología del desarrollo, pueden ver el porcentaje de delitos comunes como hurtos, robos, agresiones que afrontan los jóvenes. Especialmente frecuente los chicos y chicas involucrados en el sistema de justicia juvenil, que un 96% dicen haber sido víctima de este módulo del JVQ. Como ven, las diferencias entre España y México en este caso no son significativas. Nos encontramos con que los chicos del sistema educativo afrontan aproximadamente en el mismo porcentaje delitos comunes. Luego tenemos el porcentaje de malos tratos físicos y emocionales causados por los padres o cuidadores principales del niño y que afectan a un porcentaje muy alto de chicos y chicas atendidos por el sistema de protección. Aquí sí,
el porcentaje de victimización por cuidadores en México es más alto que en España y llega a ser cercano a un 34%, es decir, cerca de un 34% de los niños y niñas dentro del sistema educativo en Morelia responden a haber sido víctimas de violencia por parte de sus padres. La exposición a violencia, ya sea familiar o comunitaria, también afecta a un elevado número de chicos y chicas en España, especialmente aquellos vinculados con el sistema de justicia juvenil. Nuevamente, las teorías victimológicas del estilo de vida o las actividades rutinarias pueden dar explicación a este resultado. En México, este porcentaje también es más alto y supone el 61% de las respuestas de la muestra de Morelia. En la misma línea, la victimización por pares vuelve a ser muy frecuente en justicia juvenil y muestra la vulnerabilidad de estos jóvenes que no solo son infractores ni deben ser tratados solo bajo este prisma, sino que también son víctimas de múltiples formas de violencia. Como ven, no hay diferencias entre España y México en esta forma de victimización respecto a las muestras del sistema educativo, que nos encontramos con cerca de un 50% que dicen haber sido víctimas de alguna forma de violencia por parte de sus pares. El abuso y la violencia que se dan a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como el cyberbullying o el acoso online en relaciones de noviazgo, son también formas de victimización a tener en cuenta para valorar el impacto de la violencia online y offline en los jóvenes. Es cierto que es un porcentaje más bajo que en otras formas de victimización presencial, pero sigue siendo importante poder ayudar a los jóvenes a hacer frente a las tecnologías de la información y la comunicación con los recursos para saber protegerse de los riesgos y peligros. Finalmente, la victimización sexual, abusos y agresiones afecta a un porcentaje muy elevado a los chicos y chicas del sistema de protección español. Esta victimización no siempre es el motivo por el cual el niño o niña fue apartado de sus familias, sino que en gran parte de los casos aparece vinculada a otras formas de violencia. El porcentaje de victimización sexual en México, como pueden ver, dobla al de España y se sitúa en un 15% de la muestra del sistema educativo. Así podemos ver que realmente la victimización única es poco frecuente, por lo que es importante saber cómo definimos e identificamos a las polivíctimas desde una perspectiva metodológica. Si bien es una cuestión que tengo que decirles que se sigue explorando, si nos centramos en estudios que evalúan la victimización a lo largo de la vida, podemos hablar de victimización múltiple cuando el niño o niña sufre más de una forma de victimización y de polivictimización si el número de victimizaciones que ha sufrido es superior al 90% de las que viven los niños y niñas de su edad y características. Así, las polivíctimas se corresponden a aquellos niños y niñas que se encuentran en el 10% superior, como ven en la diapositiva, de las experiencias de victimización que presenta un determinado grupo, generalmente de la población general. Entonces, estaremos hablando de que este 10% superior es al que denominaremos polivíctimas. Siguiendo este enfoque, para que lo vean con ejemplos, las polivíctimas son aquellas que reportan entre 11 y 13 experiencias de victimización a lo largo de su vida en los Estados Unidos, en función de los estudios que se han hecho. Pensemos que allí llevan años ya haciendo estudios anuales de victimización a la población general. 14 en Chile, en el estudio que se ha llevado a cabo hace un par de años en Chile. 11 o más en México, en el estudio que se llevó a cabo, como les he comentado, en Morelia. Y 8 o más en España, en el estudio que hemos llevado a cabo hace ya unos años en la región de Cataluña. Pero sabemos que en la definición de las polivíctimas es importante, como los he dicho antes, tener también en cuenta el origen de la muestra. Es decir, podemos usar el mismo método para evaluar polivictimización en una muestra que proviene de la población general y, por tanto, que presenta una victimización en general baja, con una muestra del sistema de protección que presenta una victimización alta. Pues veamos, en la muestra de escolares españoles, el rango de victimizaciones que han reportado los niños y niñas va de 0 a 16 y el 10% superior corresponde, como ya hemos visto, a aquellos niños y niñas que han sufrido 8 o más formas de victimización diferentes
de las 36 evaluadas. Entonces tendríamos aquí el porcentaje de polivíctimas de la muestra de escolares. Pero si pasamos a la muestra clínica, fíjense, el rango de experiencias de victimización reportado se incrementa de 0 a 18 y el 10% superior ya no es 8, sino que equivale a 12 o más formas de victimización diferentes. Es decir, que si utilizamos el criterio establecido por la muestra de la población general, un 32,2% de la muestra clínica ha experimentado 8 o más formas de victimización diferentes. En la muestra del sistema de protección, el rango de victimizaciones va de 1 a 27 y el 10% superior, por supuesto, no se corresponde con 8 o más, sino con aquellos niños y niñas que han sufrido 15 o más formas de victimización diferentes. Si usamos el criterio establecido por la muestra de la población general, un 53,1% de la muestra de protección ha experimentado 8 o más formas de victimización diferentes. Fíjense, más de la mitad de la muestra si usáramos el criterio de la población general. Finalmente, en la muestra de justicia juvenil, el rango de victimizaciones va de 2 a 22 y el 10% superior equivale a 16 o más formas de victimización diferentes. Si usamos el criterio establecido por la muestra de la población general, un 65,3% de la muestra de jóvenes infractores ha experimentado 8 o más formas de victimización diferentes. Estas comparativas nos demuestran que el porcentaje de polivictimización es muy distinto en función del colectivo que estemos tratando, y este resultado es muy relevante en nuestro trabajo como victimólogos, porque desde la perspectiva de la investigación, así como desde el diseño y desarrollo de programas de prevención victimológica, el enfoque debe ser nomotético. Y nos interesa ¿qué? Nos interesa detectar a las polivíctimas como grupo para poder explicar, predecir o relacionar este fenómeno con otras variables y establecer conclusiones generales. Pero desde la perspectiva de la intervención directa con víctimas, el enfoque siempre debe ser ideográfico y las polivíctimas deben ser detectadas individualmente para poder entender sus síntomas de malestar y ajustar la intervención a las necesidades de este niño, niña o adolescente en concreto, ya sea desde el contexto escolar, clínico, de protección o de justicia juvenil. Entonces, en función del objetivo que tengamos, usaremos uno u otro método. Además, debemos saber que no todas las formas de victimización son iguales. Así se ha constatado empíricamente que las experiencias de victimización por parte de los cuidadores principales, es decir, el maltrato físico, el maltrato emocional, pero también la victimización sexual, presentan un mayor peso en el desarrollo de desajuste psicológico que el resto de experiencias. Es decir, son mucho más graves que otras formas de victimización y hay que tenerlo en cuenta en la evaluación. Así, para calcular la polivictimización, si un niño o niña reporta haber sido víctima de una de estas dos experiencias, le añadiremos un plus de gravedad, que se manifiesta en 4 puntos para la victimización por cuidadores y 3 puntos si informa haber sido víctima de violencia sexual. Porque lo que pueden preguntarse ahora es cómo afectan estas formas de victimización a un individuo en desarrollo. Hemos visto que son frecuentes, que nuestros niños y niñas, los niños y niñas y adolescentes de nuestra sociedad afrontan realmente un elevado número de formas de violencia. Pero ¿cómo los afecta? Específicamente, ¿qué efectos genera la polivictimización, ¿no? Esta acumulación en sus víctimas? Pues bien, existen múltiples consecuencias de la violencia acontecida en la infancia que se extienden a lo largo del ciclo vital del niño y que tendrán una repercusión tanto en él mismo como en su entorno y en la sociedad a largo plazo. Debemos entender que la victimización múltiple en edades tempranas destruye la confianza del niño o niña en 3 esferas que son los pilares fundamentales para un correcto desarrollo. La confianza en uno mismo, lo que supone una baja autoestima, un autoconcepto negativo, la percepción de no valer nada, de no ser merecedor de afecto, con frecuentes síntomas de ansiedad y depresión. La confianza en los demás, lo que imposibilita las relaciones interpersonales, familiares, con la pareja, con los hijos. Se da una desconfianza generalizada, baja empatía,
uso de la violencia como forma de relación, aislamiento e incluso puede darse conducta antisocial. Pero también la confianza en el futuro, que genera desesperanza, falta de fe y de proyección, no se cree en el cambio, sentimiento de impotencia y desesperación. Estas tres áreas quedan dañadas, lo cual va a afectar a todo el desarrollo del niño. De hecho, ya hay evidencia empírica que demuestra que la polivictimización es uno de los orígenes más explicativos del daño psicológico que puede presentar un niño. El efecto acumulativo dosis-respuesta en las consecuencias adversas de la violencia en la infancia es más que evidente. 2 victimizaciones son peor que 1, 3 son peor que 2, 4 son peor que 3 y así sucesivamente hasta llegar a este 10% superior de niños altamente victimizados. Y son múltiples los estudios que constatan elevados niveles de malestar psicológico y una amplia variedad de trastornos psiquiátricos en niños y jóvenes polivíctimas. Incluso se ha encontrado una relación entre la polivictimización y el desarrollo de trastornos mentales graves como la esquizofrenia en la edad adulta. De hecho, hay que tener en cuenta que estos síntomas de desajuste en polivíctimas presentan una mayor intensidad que la vivencia de un mismo tipo de victimización repetidas veces independientemente de su gravedad. Es decir, la polivictimización supone consecuencias más graves que la cronicidad de la victimización. Y sin duda les recomiendo este artículo que realmente presenta los efectos de la polivictimización en una muestra de adolescentes mexicanos, como hemos visto antes, del área de Morelia. Bien, el impacto de estas victimizaciones múltiples en la salud mental del niño, como les decía, parece ser enorme. Las investigaciones destacan sintomatología internalizante, como quejas somáticas y aislamiento, depresión, ansiedad, síntomas postraumáticos, baja autoestima e incluso ideación y conducta suicida y autolesiva. Pero especialmente importante es la presencia de sintomatología externalizante en estos jóvenes. Ya desde la criminología clásica se ha establecido la relación entre victimización y violencia, con la denominada transmisión intergeneracional de la violencia o ciclo de la violencia. En la actualidad son múltiples los estudios que siguen mostrando la estrecha relación que existe entre haber sido víctima de malos tratos y la comisión de conductas delictivas. Los menores polivíctimas también tienen altas probabilidades de desarrollar actitudes negativas e intolerantes hacia determinados grupos y una mayor aceptación de la violencia como forma de relación que posteriormente van a ser muy difíciles de erradicar. En este sentido, sabemos que la polivictimización y la conducta delictiva en adolescentes van de la mano, si bien los estudios no son concluyentes sobre si la polivictimización es un factor de riesgo para la conducta antisocial y delictiva o la conducta antisocial y delictiva suponen un factor de riesgo para la victimización. Probablemente ambos se retroalimenten. Sea como fuere, la intervención con polivíctimas y la intervención con jóvenes infractores tiene que tener en cuenta esta sólida relación entre ambos fenómenos. Porque sabemos que la polivictimización afecta la visión que tiene el niño de sí mismo, de los demás y del futuro. Así, identificar acontecimientos de victimización aislados en la infancia o adolescencia pasa por alto la importancia de cómo estos problemas son a menudo una expresión de la visión de uno mismo en las relaciones. De hecho, sabemos que los niños, niñas y adolescentes con historias de polivictimización presentan una visión de sí mismos en el plano relacional como víctimas, pero también como victimarios. Y como ya hemos visto, los jóvenes de justicia juvenil son el colectivo más polivictimizado. Porque las polivíctimas también muestran más problemas de atención y aprendizaje, dificultades en las funciones sensoriomotoras, en el procesamiento de la información, en la memoria verbal y autobiográfica, en la regulación de las emociones y en el vínculo con otras personas. A su vez, la polivictimización precipita o contribuye al desarrollo de trastornos afectivos, ansiedad, trastornos psicóticos, problemas de la conducta alimentaria, abuso de sustancias, conducta oposicionista desafiante y trastornos de la personalidad. Así, no tener formación en victimología del desarrollo y en el fenómeno de la polivictimización contribuye a que una persona que ha sido víctima de la violencia en la infancia
recibe una multiplicidad de diagnósticos de trastornos mentales sin aparente relación entre ellos y una importante dosis de medicación psiquiátrica porque los profesionales no son conscientes que lo que la víctima manifiesta son síntomas de lo que denominamos trauma complejo y que deriva de la acumulación de experiencias de victimización. Y para ejemplificar esto, este texto proviene de un libro autobiográfico de un pianista británico que actualmente reside en España, casualmente, llamado James Rhodes, que sufrió graves abusos y malos tratos en su infancia, y es el ejemplo perfecto con este texto de lo que ocurre si intentamos tratar los síntomas de desajuste múltiples que presenta una polivíctima sin profundizar en su origen. Dice así: me convertí en una especie de rata de laboratorio para unos psiquiatras que tenían muchas ganas de poner a prueba su pericia a la hora de hacer diagnósticos y recetar medicinas. Al cabo de unos cuantos días llegaron a la conclusión de que sufría todo lo siguiente: trastorno bipolar, estrés postraumático agudo, autismo, síndrome de Tourette, depresión clínica, ideación suicida, anorexia, trastorno disociativo de la personalidad y trastorno límite de la personalidad. Quizá lo más grave de todo, me medicaron en consecuencia. Esto es lo que ocurre cuando no tenemos formación en trauma complejo y es muy importante conocer el origen de toda esta multiplicidad de diagnósticos aparentemente independientes si no queremos someter a la víctima a una nueva forma de victimización, en este caso institucional. Porque la exposición a la violencia durante periodos prolongados y repetidos, como dicen los autores, compromete el desarrollo de un vínculo seguro con los cuidadores principales, con lo cual el niño no tiene habilidad para regular las propias emociones ni su propia conducta, dando lugar a una mayor probabilidad de múltiples problemas psicosociales que pueden englobarse bajo el diagnóstico de trauma complejo. Y si quieren realmente trabajar desde esta perspectiva, les tengo que recomendar los dos libros de Julian Ford y su colega Christine, que trabajan con trauma complejo y que pueden serles de gran ayuda y orientarlos en su intervención. No están traducidos al español, sabemos muy poco en los países hispanoparlantes respecto a trauma complejo, con lo cual uno de los trabajos que tenemos que hacer es poder publicar libros o como mínimo solicitar que haya traducciones para poder trabajar desde esta perspectiva. Pero naturalmente nunca quiero acabar sin dar un espacio a la esperanza, a una esperanza realista y basada en la evidencia, que es desde donde debemos trabajar. La resiliencia, como ya saben, es el fenómeno que viene estudiándose en los últimos años y que parece proteger de consecuencias adversas a personas expuestas a situaciones de alto riesgo. Sabemos que existe y lo sabemos porque no todos los niños, niñas y adolescentes polivictimizados desarrollan sintomatología con severidad clínica. Algunos de ellos muestran niveles adecuados de funcionamiento a pesar de la realidad que han vivido. Y sabemos también, por los estudios publicados sobre este tema y que hemos podido ver, que la mayoría de niños, niñas y adolescentes de nuestros países han tenido que afrontar al menos una experiencia de victimización y que en la mayoría de casos la afrontan sin necesidad de intervención profesional. Con lo cual sí que existe, sí que hay un fenómeno llamado resiliencia que parece proteger a los niños y niñas del desarrollo de problemas. La cuestión, ¿cuál es? La cuestión es que en el caso de las víctimas de un único suceso violento, los recursos que suele tener el niño para afrontar la victimización generalmente son mayores que esta experiencia y permiten protegerlo del desajuste psicológico. Es decir, la protección de los recursos disponibles es mayor que el riesgo que supone la victimización. ¿Pero qué ocurre en el caso de las polivíctimas? En el caso de las polivíctimas, las múltiples experiencias de victimización superan los recursos de los que dispone el niño o niña. La violencia es demasiada como para poder afrontarla con éxito y el desajuste psicológico es una consecuencia, por tanto, muy frecuente en estos casos que va a requerir de intervención profesional. Así, nuestro trabajo como victimólogos, desde la perspectiva de la intervención, consistirá también en evaluar estos recursos positivos y no quedarnos únicamente con las experiencias de victimización que sufre el niño, porque de esta información completa
nos permitirá planificar programas de intervención más efectivos y adaptados a la realidad de la víctima. La doctora Sherry Hamby de la University of Sewanee en Estados Unidos propone el término polifortaleza como concepto paralelo en positivo al de polivictimización, puesto que aunque las fortalezas se han estudiado de forma individual, por ejemplo el apoyo social, la autoestima, la capacidad de adaptación a los cambios, los factores de protección difícilmente tienen un efecto por sí solos, con lo cual debemos también evaluarlos desde esta perspectiva comprensiva y amplia. Y para evaluar estas polifortalezas se ha creado también un instrumento que ven en la diapositiva y al que pueden tener acceso gratuito desde su página web, y que se basa en la valoración de diversas áreas que pueden trabajarse para hacer que la víctima supere su victimización a partir de los recursos de los que dispone. Así, evaluar variables personales como sus estrategias de afrontamiento ante la adversidad o su capacidad de regulación emocional, y variables sociales como el apoyo del entorno o el vínculo con sus cuidadores principales son fundamentales en el desarrollo de un programa de intervención efectivo con víctimas. Este instrumento, tengo que decirles que ya dispone de su traducción en español de la mano de su autora original, y es un recurso con buenas propiedades psicométricas y muy útil si queremos que la víctima pueda afrontar la victimización a partir de un análisis completo y realista de sus fortalezas. Pero no olvidemos que paradójicamente, como nos dice Connors, el trauma se da en el contexto de una relación interpersonal, pero también que la única forma de sanarlo es en el contexto de una nueva relación interpersonal. Así, nuestra responsabilidad es actuar, en palabras de Boris Cyrulnik, como tutores de resiliencia y ser aquellos adultos que devuelven al niño o niña la capacidad de confiar en sí mismo, es decir, la autoestima, en los demás, esa capacidad que está dañada, esa confianza interpersonal que se ha visto afectada por la victimización, y en el futuro o la proyección del niño en un futuro mejor. Y dado que me gusta ser práctica, para acabar, como propuestas de actuación derivadas de lo que hemos ido comentando, destacaría en primer lugar la necesidad clara, tanto en España como muy probablemente en México y en otros países en los que estamos trabajando hispanoparlantes, de formación profesional y de sensibilización social respecto a este tema. Es necesario un mayor conocimiento sobre victimología del desarrollo, sobre indicadores y factores de riesgo, sobre las consecuencias, las graves consecuencias de la victimización en la salud mental, sobre los propios derechos de los niños, alejarnos de esta visión adultocéntrica, sobre la importancia de notificar situaciones de riesgo a la autoridad, el conocimiento de los servicios públicos y privados, los recursos de los que tenemos acceso, que son disponibles. Necesitamos que la sociedad y especialmente los profesionales conozcan en profundidad todas estas áreas. En el ámbito de la evaluación y el diagnóstico, pues debemos promover que los protocolos de evaluación en los centros educativos, de salud mental, de protección y de justicia incluyan preguntas sobre formas múltiples de victimización mediante instrumentos validados, así como realizar estudios periódicos sobre las múltiples experiencias de victimización que puede experimentar un niño, niña o adolescente, ya sea de la población general como de colectivos específicos, y el posible impacto que esta victimización tiene sobre su conducta, porque esto nos permitirá también hacer programas de intervención, por ejemplo, desde el ámbito de justicia juvenil, mucho más efectivos. Y en el área de la intervención directa con víctimas necesitamos intensificar la atención a las polivíctimas. Esta atención tiene que ser más intensa, dado que los niños, niñas y jóvenes polivictimizados presentan un peor pronóstico para conseguir un correcto desarrollo y una adecuada reintegración social. Finalmente, debemos potenciar la resiliencia. La capacidad de resiliencia tiene que potenciarse en los programas de tratamiento y apoyo a niños, niñas y jóvenes víctimas de la violencia. También es importante evaluar y desarrollar las fortalezas intelectuales, emocionales y sociales que han permitido al joven adaptarse y afrontar las experiencias de victimización pasadas. Tenemos que potenciar la red social a través de actividades en el barrio, acontecimientos o grupos sociales que refuercen el contacto con otros jóvenes y con otros adultos que sirvan de tutores informales de resiliencia.
es nuestra responsabilidad ayudarlos a convertirse en adultos sanos e integrados. Solo así podremos luchar contra este grave problema que nos afecta a todos. Me gustaría acabar con este vídeo porque es lo que justamente no debemos hacer. Es un vídeo que no estaba traducido, es de una asociación británica que se llama Kids Company y lo que nos muestra es lo invisibilizada que está la infancia, ¿no? Y especialmente la infancia maltratada. Entonces lo que nos muestra es cómo todos los profesionales fallan a una niña, que es el caso que se ve en este minuto, y cómo bueno, se apela a, ¿no?, see the child, ¿no?, ve al niño, porque realmente necesitamos que los niños y niñas sean vistos por todos nosotros para poder intervenir, prevenir este tipo de situaciones de violencia. Entonces, sin más, muchísimas gracias y quedo a la disposición de las preguntas, comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es tiempo trabajando, pero la cuestión también, a mí lo que me gusta es que estamos en línea con lo que se está haciendo a nivel internacional, ¿no? No solo España, sino México también, Chile también, estamos ahí. Y yo creo que es importante que empecemos a esto, ¿no? Porque durante muchos años ha sido todo muy anglosajón. Entonces, toda la investigación es anglosajona, si nos centramos en la criminología, es así. Pero empiezan a aparecer realmente en el ámbito victimológico, somos... los países hispanoparlantes estamos teniendo una representación y un protagonismo de verdad importante, ¿no? De hecho, tengo que decir que el siguiente Congreso Mundial de Victimología se llevará a cabo en España. Entonces, esto ha sido la presión de muchos victimólogos españoles y latinos, ¿no?, pidiendo, por favor, que se hiciera pues también en un país hispanoparlante, porque ya estaba bien, ¿no? Realmente somos un grupo importante. Entonces, sí, pero es un trabajo en equipo, claramente, y en equipo internacional, ¿no? De hecho, con México yo trabajo con Claudia Méndez, que ella es la investigadora de Morelia. En Chile trabajamos con Cristian Pinto y otros investigadores, como Cristóbal Guerra, Lorena, Francisco Maffioletti. Entonces, realmente estamos ahí. Y creo que es muy importante que hagamos esta unión que decíamos al principio, iberoamericana, ¿no? Esto por un lado, porque me gusta remarcarlo, porque creo que ya es hora que levantemos también la cabeza, ¿no? Y nosotros también obtenemos resultados, nuestros resultados son válidos y presentar un poco lo que se ve en nuestra cultura, porque no es lo mismo. De hecho, hay diferencias muy importantes con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, que es el referente que siempre usamos, ¿no? Entonces, realmente no somos igual, no hay lo mismo, y en algunos casos estamos peor, como en el ámbito de la victimización por cuidadores, usamos mucho la violencia en nuestras familias con niños, pero en otros casos estamos mejor, ¿no? Y en muchos de ellos pues sorprende, ¿no?, incluso. Entonces, esto por un lado. Y por otro, el tema del tutor de resiliencia. En España estamos trabajando desde el ámbito de protección para empezar, porque realmente nos hemos encontrado con que tenemos un alto riesgo de explotación sexual ahora mismo en niñas de centros del sistema de protección, debido a la ausencia de esta figura que vincule a la niña con el centro, porque no existe esta figura de resiliencia, con lo cual estamos intentando trabajar por ahí. Y en justicia juvenil nos sigue costando mucho. Nos sigue costando mucho porque se sigue clasificando a los jóvenes como víctimas o como agresores, pero la idea de que un joven bueno, pues infractor haya podido sufrir experiencias durísimas de victimización que no justifican su conducta, pero sí son explicativas y nos ayudarían mucho a nivel de intervención, aquí en España esto cuesta muchísimo de que llegue a ser comprendido socialmente, ¿no? Entonces, al agresor, castigo. Y no hay forma de decir, hay que compensar este castigo con los recursos que necesitan como víctimas, porque si no, no hay efecto realmente, ¿no? Y con la población general intentamos siempre trabajar con que haya alguien en la familia que pueda hacer de tutor de resiliencia en el niño, cuando la familia hay alguien que es protector, pero tristemente en muchos casos va a ser un psicólogo, va a ser un maestro. Digo tristemente porque la figura principal de resiliencia siempre debería ser alguien del entorno familiar, algún adulto que realmente pudiera devolver al niño, ¿no?, esta reparación. Pero no es así. En muchos casos nos encontramos con esto, ¿no? Entonces es una figura que hay que potenciar y es una figura que en España seguimos trabajando porque ya te digo que en algunos contextos es muy difícil de
de encajar, ¿no? Y en el ámbito de protección es algo que es una asignatura pendiente, porque sabemos que si el niño del centro residencial tiene un vínculo estrecho con un miembro de ese centro, no tiene el riesgo que presenta si no lo tiene, ¿no? Y que es cuando hay fugas y entonces entran en redes de explotación sexual, que es uno de los problemas actuales en nuestro país, ¿no? En España. Hay algunas cosas. Uno de los temas que más ha generado y que hemos tenido un impacto importante es, primero, acabamos de aprobar una ley orgánica de protección de los niños y niñas frente a la violencia, que es algo que no teníamos. Entonces, esto ha sido debido a los estudios múltiples, no solo de nuestro equipo, sino de otros equipos españoles respecto a la victimización infantil. Entonces, realmente ha habido mucha presión y la academia ha tenido un papel importante y lo reconozco, porque realmente ha sido así. Y luego tenemos un tema que es el sistema de justicia. ¿Cómo el sistema de justicia atiende a las víctimas menores de edad? Esto en España es también un problema importante porque hay una victimización secundaria por parte del sistema. No se crea a los niños, se les somete a múltiples exploraciones, tienen que declarar delante del victimario, o sea, no existe la prueba preconstituida, salvo en algunos juzgados, siempre que el juez decida que es así. O sea, realmente la victimización secundaria es un problema y estamos trabajando con el modelo que proviene de los Estados Unidos, de los Child Advocacy Centers, y que luego en Europa se denomina Barnahus, porque, bueno, quiere decir Casa de los Niños en islandés, que es el primer país en el que se implementó. Y lo que hemos hecho es intentar implementarlo en España. Hay muchas ayudas ahora europeas para poder hacer esto. Para quien no sepa lo que es el modelo, básicamente es muy sencillo. Es que el niño solo tenga que ir a un edificio que esté alejado de comisarías y de hospitales, porque ni está enfermo ni ha cometido un delito, también de salas obviamente policiales, porque no tiene que ser castigado por la policía porque no ha hecho nada malo. Así que es una casita generalmente en un barrio que no se puede identificar, es decir, una casita, un centro residencial, y allí se encuentran todos los profesionales necesarios para hacer la evaluación del niño o niña víctima de la violencia. Desde el psicólogo forense, al psicólogo clínico que posteriormente hará intervención, al médico forense y un representante del sistema de justicia y de la policía. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que la entrevista que se haga allí y que queda grabada pueda ser usada posteriormente en un juicio porque cumple con todos los preceptos de justicia, ¿no? Para no dañar la presunción de inocencia, etc. Entonces, realmente esto es una reorganización del sistema tal cual existe ahora mismo en España. La primera casita se ha implementado en Cataluña, aún estamos con un proyecto piloto, y hay diversas comunidades autónomas que están intentando trabajar en ello. Entonces, realmente creemos que esto va a ser un cambio muy sustancial, porque el maltrato sistemático de las instituciones a los niños víctimas en España es realmente terrible. O sea, hay casos, bueno, flagrantes, ¿no?, de niñas sometidas a múltiples exploraciones, por ejemplo, ¿no?, cuando han sido víctimas de abuso sexual, o la idea de no querer prueba preconstituida, ¿no?, y solicitar que el niño tenga que ir al juzgado y tenga que dar su testimonio en frente de todos los miembros de la familia que, por ejemplo, no lo apoyan, ¿no? A veces sí que no tiene que hacerlo delante del agresor porque se le coloca un biombo, pero sí que están todas las personas que dan apoyo a este acusado, ¿no? Entonces el niño tiene que ir allí y declarar. Es terrible, realmente es terrible. Con lo cual están habiendo estos cambios. También se ha creado un juzgado especializado piloto que se empezará a poner en marcha en septiembre de este año de 2021 en Gran Canaria, en las Islas Canarias, y esto va a ser un juzgado especializado en niños y niñas víctimas de la violencia, con lo cual tanto el juez como todos los profesionales que trabajan allí e incluso el entorno judicial va a ser child friendly, ¿no? Va a ser agradable y amigable para los niños. Tengo mucha ilusión también en este proyecto porque realmente me parece que si el niño tiene que ir a un juzgado, debería ser un juzgado adecuado a sus características y como mínimo formado para poder tratarlo de acuerdo a su desarrollo, ¿no? Entonces, realmente esto también se va a implementar en breve. Estamos ahora mismo en España en un momento de mucho cambio con todo el tema de la violencia contra la infancia porque hemos despertado un poco respecto a que esto existe, que tenemos datos y que tenemos que seguir trabajando, ¿no?, desde una perspectiva de derechos de los niños y de respeto al bienestar de la infancia. Entonces, estamos un poco así
No sé si te explico un poco, Laurencia, pero así tienes un poco la visión de España en este momento. Estamos en piloto, prueba piloto, todo está piloto, pero bueno, esperamos, ¿no?, poder seguir adelante, porque el riesgo a veces de las pruebas pilotos es que se queden ahí, ¿no? O sea, solo un piloto, esperemos que no, que podamos presentar resultados de aquí a un par de años sobre cómo funcionan estos nuevos cambios y mejoras, ¿no?, en el sistema. No puedo dar datos exactos porque no hay de momento estudios, al menos en España seguro que no. En algunos países, siempre Estados Unidos, tienen trabajos sobre lo que es la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual centrada en el trauma, la Trauma Focus CBT, ¿no? La Trauma Focus CBT parece ser, la evidencia muestra que es realmente efectiva cuando se interviene con niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando antes de llegar a la edad adulta, ¿no? Con historias de trauma que pueden ser de trauma complejo. Entonces, los únicos artículos que he visto son publicados con esta forma de intervención y parece ser que el efecto es realmente muy positivo en la gran mayoría de casos. Tenemos también el MDR, que también ha demostrado que funciona con niños. Hay menos evidencia, pero también hay evidencia. Y básicamente con estos dos modelos se está moviendo actualmente lo que es la intervención clínica. La Trauma Focus CBT, de hecho, es uno de los requerimientos de las Barnahus. Estos que hablábamos ahora, ¿no?, vinculando ambos temas. Nosotros hemos tenido que coger a los profesionales de psicología de España y formarlos en este modelo. Tengo que decirles que actualmente se pueden formar en español, cosa que no era posible hasta este año pasado, y que el primer curso se hace online y el segundo también actualmente puede hacerse online, antes era presencial, para poder ser acreditado como terapeuta dentro de este modelo. Les digo que todo esto ha sido gracias al COVID, porque realmente no se podía hacer el segundo curso online, tenía que ser presencial y te tenías que ir a Estados Unidos. Yo fui a Boston y tuve la suerte de trabajar allí con un equipo latino, con lo cual pude hacer la formación en español, pero era algo muy esporádico. Ahora han visto la necesidad de poder, de algún modo, formar a los profesionales hispanoparlantes en la Trauma Focus CBT y tenemos la suerte de poder hacer los cursos online y en español. Entonces, realmente se los recomiendo. A mí me gusta mucho cómo se trabaja. Ningún modelo teórico para mí es la panacea. Es decir, yo soy muy ecléctica, o sea, ¿qué necesito para trabajar? Por eso les decía, ¿no?, la perspectiva ideográfica con este niño víctima en particular. Estamos hablando de una experiencia o de múltiples experiencias vitales traumáticas, no de un trastorno psicopatológico que requiera de una suma de síntomas que debemos reducir. Es decir, el niño responde a estas experiencias en función de sus propios recursos, como hemos visto, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho viendo las necesidades de ese caso en particular. Ahora bien, la evidencia, toda la evidencia indica que la Trauma Focus es realmente el modelo teórico más efectivo. Si la analizan un poco y hacen el primer curso, verán por qué. Se trabaja, pues, exposición en la imaginación al suceso traumático, se trabaja relajación progresiva, se trabaja terapia narrativa, es decir, herramientas que ya teníamos los psicólogos, que ya las tenemos, ¿no? Todo ello se hace desde un modelo muy estructurado, que es como funcionan los americanos y que nos va muy bien, ¿no? Especialmente a mí, que yo tengo un poco de rasgos obsesivo-compulsivos, como ya han podido ver en mi presentación, con lo cual a mí me va perfecto que esté programado, ¿no?, tantas sesiones y tiene muy en cuenta la perspectiva humanista. Porque esto es importante, a veces lo hemos olvidado en terapia, ¿no? Aquí estamos hablando de este tutor de resiliencia, aunque seamos nosotros como psicólogos en un momento de la vida de este niño, pero lo que tenemos que hacer es devolver al niño esta confianza, ¿no? Y aparte de todas las técnicas que tengamos y conozcamos como clínicos, hay una parte de humanismo para mí fundamental y en la Trauma Focus también se ve, ¿no? Por ejemplo, en el establecimiento del rapport, ¿no? Cuando se dice establecimiento del rapport, 2 sesiones. En la Trauma Focus esto no es posible, a lo mejor son 2, a lo mejor son 6, a lo mejor son 10, porque lo que tenemos que hacer primero es ganarnos la confianza del niño si queremos. Para empezar, miembro de la familia no tiene que hacer intervención entendida como intervención. ¿Qué tiene que hacer? Pues toda la parte de este tutor de resiliencia que hablábamos, ¿no? Mucho afecto, mucha comprensión, mucho trabajo personal. Lo que hemos visto nosotros con las familias es que muchas veces es más la madre o la figura no victimaria, ¿no?, la figura protectora, la que requiere de intervención clínica. Mientras esta figura esté bien, el niño se sostiene. El problema es cuando esta figura cae, ¿no? Y el dolor que supone para esta persona haber vivido
que su hijo o el niño, el hermano, quien sea, ¿no? El niño de la familia haya vivido una experiencia de este tipo. Y realmente para mí la clave sería, primero, estar yo bien como adulto. Yo tengo que estar bien, no tengo que tener fantasmas respecto a lo que ha ocurrido. Por ejemplo, respecto a la transmisión intergeneracional de la violencia, ¿no? Que muchas veces las madres te dicen, pero es que ahora mi hijo se va a convertir en un agresor. No, vamos a hablar de esto, ¿no? Poder trabajar con esta figura, ¿no? Yo estar bien como figura cuidadora. Y luego muchísima comunicación con el niño. Esto no quiere decir hablar de la victimización de forma constante, pero tampoco debe ser un tabú. Es decir, esto ha ocurrido, esto no tiene por qué marcar al niño de por vida. Esto podemos hacerle frente y podemos salir incluso fortalecidos, ¿no? Que es la teoría del crecimiento postraumático. Podemos sacar lo mejor de la experiencia que hemos vivido negativa y hacer que tu vida no sea negativa, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, todo esto, yo creo que como adulto tenemos que tenerlo muy claro para poder ayudar al niño. En muchos casos los niños no presentan síntomas, porque muchos síntomas son latentes, es decir, aparecerán en etapas del desarrollo posterior, con lo cual como adultos tenemos que estar preparados para poder ver las necesidades de ese niño. ¿Cómo va? Empieza a tener pesadillas, quizás por esto, vamos a poder hablar, hablemos con él y si necesita ayuda derivemos a un profesional. Nosotros tenemos que hacer el trabajo más humanista que decía que hace el terapeuta, ¿no? Este apoyo, este afecto, esta comprensión, esta comunicación fluida y repito, y muy importante, parece que es una obviedad y no lo es, yo sentirme bien, estar bien. Y si necesito hablar yo con un terapeuta, ir yo como adulta a hablar con el terapeuta y explicar las dudas, los problemas que me presenta esta experiencia que ha vivido mi niño, ¿no? O niña. Entonces, a partir de ahí, los niños realmente con una figura de apoyo al lado mejoran muchísimo. Es que cuando hablamos de polivictimización hablamos de un niño que no tiene a nadie. Tenemos que entender esto, un niño que ha sufrido muchísimo y que la vida no le ha dado una figura de protección y muchas veces va a ser un profesional. Si es dentro de la familia, convirtámonos en esta figura de protección, convirtámonos en este tutor de resiliencia y démosle el apoyo y los recursos que requiere, que son muy pocos, es comprensión, comunicación y afecto. O sea, básicamente con esto el niño tirará adelante siempre que estemos alerta que si presenta algún problema serio o que le perturba, podamos llevarlo a un profesional. Pero de verdad, el principal aquí es el adulto. El adulto que hace de tutor de resiliencia tiene que estar bien preparado, ¿no? La victimización no tiene que ser la etiqueta que acompaña a este niño toda la vida. La victimización, hay un autor español que me gusta mucho, que es Echeburúa, Enrique Echeburúa, dice, debe quedar atrás, debe convertirse en un acontecimiento histórico, no es el presente ni el futuro del niño, y mucho menos si al lado hay una persona que se encarga de ello, ¿no? Entonces, para mí esto sería la clave. Grandísima buena pregunta. Mira, uno de los temas que estamos trabajando ahora más es la disociación. La disociación ocurre porque el niño, durante la infancia, especialmente en delitos o formas de victimización sexual, no puede integrar como algo que está viviendo una experiencia como esta, ¿no? Porque realmente sobrepasa todos sus recursos a nivel personal, no entiende lo que está ocurriendo. La persona, que generalmente es una persona con la que mantiene un vínculo de afecto, le dice que tiene que mantener este secreto, a él no le gusta, pero le dice que sí que le gusta, lo corresponsabiliza. O sea, hay una manipulación y una violación del vínculo afectivo gravísima. La persona que lo lleva al médico es la que le dice que tiene que callar, que ese secreto es algo entre ellos. Entonces, realmente esto es muy difícil. Lo que se ha visto en investigación, y esto ha estado denostado muchos años y ahora vuelve a estar, porque realmente se ha visto que es así, es que el niño usa una estrategia que se llama estrategia disociativa. Y lo que hace es seguir con su vida como si no hubiera ocurrido, con lo cual, en muchos casos, no presenta síntomas. No presenta síntomas porque no está conectando. De momento, no le está dañando la experiencia, la tiene reservada, como si dijéramos, ¿no? No está sintiendo lo que va a sentir en el momento que conecte lo que ha vivido con las emociones que esto le va a causar. Entonces, ¿cuándo generalmente ocurre esto? Lo que se ha visto es que en la mayoría de casos, salvo excepciones, si el niño continúa disociado y el abuso sexual sigue, lo que nos encontramos es que en la adolescencia, de repente, el adolescente tiene otros inputs de familias, conoce ya qué es la sexualidad o empieza a conocerla, empieza a entender que las familias no todas funcionan igual. Entonces lo que ocurre es que
desconecta. Entonces ahí hay lo que se denomina un inicio del proceso de duelo, donde hay una gran explosión emocional, en muchos casos, que viene acompañada de conductas muy disruptivas y que no entendemos. Y decimos, ¿pero qué le pasa a este adolescente de repente, no? ¿Qué ocurre aquí? Claro, nos encontramos con que tenemos que entender que este adolescente está viviendo el dolor que lleva desconectado años y de repente tiene que llorar por su infancia, por lo que no fue. Porque ¿por qué a mí? Porque ¿por qué mi familia es así y la de mi amigo no? ¿Por qué yo he tenido que vivir sexo de esta manera cuando mis amigas están viviéndolo con sus parejas gradualmente y de forma agradable, ¿no? ¿Por qué a mí me han violado en mi intimidad? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Entonces, aquí hay una conexión. Esta conexión puede conllevar, hay altos riesgos de suicidio en la adolescencia con víctimas de abuso sexual. Tenemos que estar muy alerta y hay una gran conducta disruptiva, sobre todo en chicos, en varones, que también son víctimas de abuso y que en ese momento además se plantean dudas sobre su orientación sexual o sobre su identidad sexual, porque en la mayor parte de casos el abusador ha sido otro hombre. Entonces nos encontramos con una adolescencia muy turbulenta. Pero si esto recibe el adolescente ayuda, supera esta experiencia y sigue adelante, no etiquetemos a los adolescentes víctimas también como alguien que va a seguir presentando problemas, porque puede seguir con una vida adulta normal. El problema viene cuando esto no ocurre. Y en la adolescencia o no se conecta con la experiencia vivida, con lo cual se normaliza lo que se ha vivido, se normaliza el abuso sexual, pasa a ser una experiencia que prácticamente no se recuerda, pero empiezan a aparecer pesadillas, sueños recurrentes, fobias a determinados colores, a determinadas calles, a determinados olores. Entonces empezamos a ver toda una serie de síntomas. O, como les digo, se normaliza y entonces muchas veces el adolescente o el adulto acaba cometiendo el mismo delito, ¿no? La misma infracción por la que él sufrió. Entonces, realmente, la adolescencia es clave. En niños puede haber síntomas, ¿eh? Nos encontramos con síntomas en preescolares incluso, como cambios de conducta inexplicables, que no sabemos qué ocurre. El niño parece que vaya hacia atrás en el desarrollo. Controlaba esfínteres, ya no controla, dormía con la luz encendida, con la luz apagada, ahora pide que la enciendas, que la prendas, ¿no? Entonces, realmente, en niños también hay síntomas, pero son muy poco frecuentes y muy difíciles de detectar. Lo que nos encontramos con mayor frecuencia es esta explosión en la adolescencia. Por eso el abuso sexual es tan difícil intervenir de forma precoz, porque nos es difícil porque hasta el niño lo oculta sin quererlo con su propia protección natural, que es la disociación. Da para una sesión entera, entonces no voy a seguir hablando porque realmente podríamos hablar muchas horas. Es un tema realmente apasionante y donde se demuestra que el ojo tiene que ser el del adulto. No esperemos que el niño venga, nos lo cuente, no esperemos. Tenemos que saber ver nosotros, preguntar, mantener esta comunicación fluida que les decía. ¿Alguien te hace daño? Oye, ¿por qué quieres dormir otra vez con la luz encendida? Si ya dormías con la luz apagada, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué son estas pesadillas? Tenemos que ser nosotros quienes digamos, ¿qué ocurre aquí? Porque el niño muchas veces va a estar, repito, es una protección natural. Y es una protección natural porque el niño no puede con la realidad que está viviendo, con lo cual la realidad que está viviendo va a volver en el momento que el cerebro esté maduro para poder hacerle frente. Y ese momento empieza en la adolescencia. Entonces, esto un poco sería, a grandes rasgos, porque siempre hay excepciones, el proceso natural en la afrontación, ¿no?, de los síntomas de abuso sexual.